Minería ilegal, el negocio que superó al narcotráfico. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, el espacio donde analizamos con claridad y sin rodeos los hechos que están moldeando la realidad política en Colombia y en el mundo. Gracias por conectarse a este nuevo episodio. En este episodio abordaremos la minería ilegal de oro en Colombia, las cifras que permiten dimensionar su magnitud, su vínculo directo con el financiamiento de grupos armados, la situación específica de nuestro departamento del Tolima y el escándalo internacional documentado por el New York Times que rastreó ese oro hasta la Casa de Moneda de Estados Unidos y de Canadá. Se trata de un fenómeno que ha crecido de manera sostenida durante el actual gobierno, en parte como consecuencia de decisiones políticas concretas que analizaremos con evidencia disponible. Para comprender la gravedad del problema, es indispensable partir de los datos. Según el foro organizado por Fedepartamentos y El Tiempo, con participación de gobernadores de distintas regiones del país y analistas del sector, el valor anual estimado del mercado ilegal de oro en Colombia asciende a 8.400 millones de dólares, equivalentes a más de 30 billones de pesos. Esta cifra resulta aún más significativa cuando se considera que, según las mismas fuentes, entre el 80 y el 85% del oro colombiano tiene origen ilícito y que las ganancias ilegales del sector aurífero cuadruplican el costo total de la emergencia económica decretada por el presidente Petro. Estas cifras fueron presentadas por gobernadores y entidades de control en un escenario institucional. Su conclusión es clara. La minería ilegal ha desplazado al narcotráfico como la principal fuente de financiación de los grupos armados ilegales en Colombia. Ya no se trata de una renta secundaria, es el eje central de la economía criminal en múltiples regiones del país. La Defensoría del Pueblo ha documentado que este fenómeno está asociado directamente a reclutamiento forzado, explotación sexual, contaminación hídrica con mercurio y desplazamiento de comunidades rurales. Sus efectos no son exclusivamente económicos o ambientales, configuran una crisis humanitaria activa en los territorios afectados. El caso que trascendió a la opinión pública internacional se ubica en Caucasia, Antioquia. El predio La Mandinga, con aproximadamente 2.000 hectáreas, opera con entre 2.000 y 2.500 mineros informales bajo control del Clan del Golfo, la mayor estructura criminal del país, y colinda directamente con el Batallón de Infantería Aerotransportado número 31 Rifles del Ejército Nacional. El New York Times, en una investigación de largo aliento realizada por Justin Chet, Simón Posada y el fotoperiodista Federico Ríos, documentó que la operación ilegal venía desarrollándose al menos desde hace 8 años. Durante el recorrido periodístico con el coronel Daniel Echeverry, comandante de la base, la actividad minera fue verificada, incluso dentro de los terrenos militares. El Clan del Golfo administra esta economía mediante un sistema de cobros, $400 mensuales por cada grupo de 5 mineros, denominados internamente como impuesto. Aunque el grupo negó ser propietario de la mina, admitió este esquema de recaudo en comunidades oficiales. Lo que agrava sustancialmente la situación es la actuación del propio Estado. Según investigaciones del Tiempo y la Agencia de Periodismo Investigativo, el 11 de abril de 2024, durante la Asamblea Popular por la Paz y la Vida celebrada en Caucasia, una delegación del Gobierno Nacional, encabezada por el presidente Gustavo Petro, el entonces ministro de Minas, Andrés Camacho, y el presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, otorgó títulos mineros en la región. Uno de esos contratos
fue adjudicado a Ermelinda Isabel Cardoso Calle, titular de la concesión correspondiente al predio La Mandinga, el mismo predio sobre el que el Ejército había remitido informes a la Fiscalía General y a la Procuraduría desde noviembre de 2022, describiendo en términos técnicos una grave devastación ambiental, remoción de material montañoso, uso de combustibles, vertimiento de mercurio en fuentes hídricas y presencia de actividad extractiva irregular. En consecuencia, el gobierno conocía las advertencias del Ejército con 2 años de anticipación y procedió a formalizar una concesión en el mismo territorio. Las imágenes satelitales disponibles confirman hoy la transformación del paisaje: pérdida generalizada de cobertura vegetal, alteración de cauces naturales y amplias zonas de intervención que, según especialistas, generarán efectos durante décadas. La investigación del New York Times no se limitó al territorio colombiano. Rastreó el recorrido del oro desde Caucasia hasta su destino final, y los hallazgos comprometieron a 2 gobiernos. El mineral extraído bajo control del Clan del Golfo sale de Colombia con documentación válida. Llega a Dillon Gage, una refinería con sede en Texas y uno de los principales proveedores de la Casa de Moneda de Estados Unidos, donde se mezcla con oro de otras procedencias. Una vez realizada esa combinación, el origen del metal queda diluido en la cadena de custodia. Técnica y legalmente, el resultado es considerado oro americano. La Casa de Moneda de Estados Unidos no realiza verificaciones de origen. Ante la consulta del New York Times, su respuesta inicial fue que el oro provenía integralmente de fuentes estadounidenses, según lo exige una ley federal de 1985. Al presentársele los hallazgos, la institución rectificó su posición y señaló que Estados Unidos es su fuente primaria, no exclusiva. Auditores federales han advertido que la práctica de compensación utilizada por los proveedores puede constituir una violación de esa ley. El caso de Canadá sigue una lógica similar. El Royal Canadian Mint promociona su oro como rastreable y éticamente certificado, comprometiéndose a no operar con metal vinculado a grupos armados ilegales. Sin embargo, el New York Times documentó que parte del oro refinado por esa institución tiene origen en la región antioqueña donde el Clan del Golfo opera. La justificación oficial fue que el oro es clasificado como norteamericano porque su mezcla con oro estadounidense ocurre en Texas. El periódico sintetizó el problema en términos precisos. El sistema está construido sobre una ficción legal que permite que el mineral de origen criminal se disuelva en la cadena formal, y esa ficción es, en la mayoría de los casos, completamente legal. El fenómeno descrito no es exclusivo del Bajo Cauca antioqueño. El Tolima enfrenta una situación de similar gravedad, con una aceleración documentada en los últimos 10 meses, que ha transformado de manera irreversible municipios del sur del departamento, como Ataco, Chaparral, Planadas y Collaima. Lo que históricamente fue minería artesanal de pequeña escala, barequeo con batea, de carácter comunitario y ancestral, fue reemplazado en un periodo corto por operaciones industriales con maquinaria pesada, bajo el control directo de estructuras armadas ilegales. Las cifras registradas por las autoridades ilustran la magnitud de la transformación. Más de 300 máquinas excavadoras ingresaron a los municipios de Ataco y Chaparral en los últimos 10 meses, acompañadas de más de 3.500 personas provenientes principalmente del Bajo Cauca antioqueño.
Se han identificado al menos 22 puntos activos de extracción ilegal, cada uno con una producción estimada de 600 gramos de oro semanales. En el último año se han destruido más de 239 hectáreas de bosque y cobertura vegetal, y los sobrevuelos realizados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana han identificado más de 50 puntos críticos de intervención sobre el río Saldaña, el más importante del sur del departamento. El impacto sobre el río Saldaña, el más importante del sur del departamento del Tolima, es el elemento de mayor preocupación ambiental. La Gobernación del Tolima registra contaminación con metales pesados, ocupación de cauces, eliminación de vegetación ribereña y afectación directa a comunidades que dependen del recurso hídrico. Las autoridades ambientales advirtieron en diciembre de 2025 en una mesa de trabajo con el Ministerio de Ambiente que el deterioro puede tener consecuencias irreversibles sobre el ecosistema. El control de esta economía ilegal en el sur del Tolima recae sobre el bloque occidental Isaías Pardo, a través del Frente Ismael Ruiz, estructura vinculada a las disidencias de las FARC bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia con recompensa vigente de 5.000 millones de pesos. El Frente Ismael Ruiz mantiene aproximadamente 220 integrantes activos desplegados en Ataco, Collaima y Chaparral. Su esquema de control económico opera en dos niveles: un cobro de hasta el 10% sobre el oro extraído como impuesto a los operadores y pagos adicionales de entre 5 y 8 millones de pesos por cada retroexcavadora que ingresa al territorio, según confirmó la gobernadora Adriana Magali Matiz en el foro de Fede Departamentos. La gobernadora señaló adicionalmente la existencia de una relación de beneficio mutuo entre las estructuras criminales y quienes realizan la extracción, lo que dificulta tanto la intervención del Estado como la denuncia por parte de las comunidades afectadas. Un elemento que ilustra la sofisticación del modelo es el reclutamiento. Las disidencias trajeron al Tolima a mineros ilegales, especializados, provenientes del Bajo Cauca antioqueño, trasladando no solo la mano de obra, sino los esquemas de operación territorial ya probados en Antioquia. El comandante de la Sexta Brigada del Ejército documentó rentas mensuales cercanas a los 3.000 millones de pesos para estas estructuras, provenientes exclusivamente de la actividad minera ilegal en la región. La presión armada no se circunscribe al sur del departamento. El Frente Joaquín González, perteneciente al bloque occidental, Jorge Briceño Suárez, ha consolidado presencia en municipios como Rovira, San Antonio y Roncesvalles, con incidencia registrada también en la capital del departamento del Tolima, Ibagué. El objetivo estratégico de estas estructuras es recuperar el corredor de movilidad que las FARC utilizaron durante décadas para el tráfico de narcóticos y que hoy incluye la minería ilegal como renta adicional. La correlación entre expansión de grupos armados y crecimiento de la minería ilegal responde a una lógica estructural documentada, no a una coincidencia geográfica. Los grupos armados no se instalan en zonas mineras, porque el oro ya está siendo explotado. Crean las condiciones para que la explotación se produzca y se sostiene bajo su control. Este proceso ocurre en tres fases observables en los casos del Tolima y Antioquia. Primera fase: ocupación territorial. El grupo armado establece control sobre corredores de movilidad, accesos viales y fuentes hídricas estratégicas. Desplaza o coopta gradualmente a las autoridades locales y a las comunidades,
Esta fase no siempre genera violencia visible inmediata, lo que contribuye a que el Estado subestime la amenaza en su etapa inicial. Segunda fase: habilitación del mercado ilegal. Una vez asegurado el control territorial, el grupo regula el ingreso de maquinaria pesada y de población foránea a cambio de cobros sistemáticos. Se genera una economía paralela con logística propia, proveedores locales y circuitos comerciales que rápidamente arraigan en la comunidad. Tercera fase: inserción en el mercado legal. El oro extraído ilegalmente no circula exclusivamente en mercados informales. A través de compradores intermediarios con licencia formal, el mineral ingresa a la cadena legal de comercialización, se exporta con documentación válida y llega a refinerías internacionales donde se mezcla con oro de otras fuentes. El origen se hace técnicamente indetectable. Este modelo explica por qué las operaciones de destrucción de maquinaria, aunque necesarias y legítimas, no resultan suficientes para desarticular el fenómeno. Mientras el grupo armado conserve el control territorial, la capacidad operativa puede ser restablecida en semanas. La experiencia de la Sexta Brigada en el Tolima confirma este patrón. Operativos exitosos en términos de destrucción de equipos, pero sin afectación estructural del negocio ilegal. El análisis del periodo 2022-2026 muestra que en los territorios donde se desarrollaron diálogos de paz bajo la política de paz total, la minería ilegal no disminuyó, sino que se expandió. Esta observación requiere una explicación analítica. Las mesas de diálogo, tal como fueron diseñadas, permitieron a los grupos armados mantener intactas sus estructuras económicas mientras negociaban condiciones políticas. Los acuerdos del cese al fuego no incluyeron mecanismos de verificación ni de intervención sobre las rentas ilegales. Sin afectación de las fuentes de financiamiento, el incentivo estructural para la desmovilización resulta insuficiente. El gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, planteó en el Foro de Fe de Departamentos un diagnóstico relevante. Existe una parainstitucionalidad en la cadena de comercialización del oro que favorece la legalización encubierta del mineral ilegal. Esta estructura, que involucra no solo a actores criminales, sino también a intermediarios con licencia formal, opera con conocimiento de múltiples actores del sistema. Esa permisividad sistémica constituye parte del problema. El análisis presentado en este episodio permite identificar al menos 3 niveles de responsabilidad que el debate público colombiano debe incorporar con mayor rigor. En el plano institucional nacional, el gobierno conocía las advertencias del ejército sobre la mandinga desde 2022 y procedió en 2024, pese a ello, a otorgar una concesión minera en el mismo predio, es decir, a sabiendas. Esta decisión no ha recibido una explicación oficial satisfactoria y merece una respuesta de las autoridades competentes. En el plano de la política de seguridad, el 85% del oro colombiano tiene origen ilícito y las ganancias del sector aurífero ilegal cuadruplican el costo de la emergencia económica decretada por el propio gobierno. Mientras la mesa de paz con el Clan del Golfo permanece abierta, ese grupo admite cobrar impuestos en la misma mina cuyo control niega. La coherencia entre los objetivos declarados de la paz total y sus resultados territoriales verificables es una pregunta que el Congreso debe formular con urgencia. En el plano regional, el Tolima enfrenta una amenaza concreta sobre su integridad territorial,
sus recursos hídricos y su estabilidad social. Más de 300 máquinas operan en el sur del departamento bajo control de grupos armados. El río Saldaña registra más de 50 puntos de intervención ilegal. La presión armada avanza hacia el norte. La respuesta del Estado debe ser proporcional a la magnitud del problema. Lo que las cifras, los informes militares, las investigaciones periodísticas y los diagnósticos de la Defensoría del Pueblo indican de manera convergente es que Colombia requiere una política integral frente a la minería ilegal, que la trate como amenaza a la seguridad nacional, que condicione cualquier proceso de negociación al desmantelamiento de las rentas criminales y que garantice presencia efectiva del Estado en los territorios afectados. Gracias, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Cada semana se suman más personas que quieren entender lo que pasa en Colombia, en la región y en el mundo, con argumentos, información y contexto real. Esto es Píldoras del Saber. Yo soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar y te espero el próximo lunes con un nuevo episodio lleno de análisis y píldoras cargadas de conocimiento. Hasta pronto.